Uribe, Mancuso y El Haro, la masacre que no termina. A continuación le vamos a hablar sobre lo sucedido en la masacre de Uribe, Mancuso y El Haro. Nuestro grupo está conformado por Neira Angulo, Diana Castaño, Geraldine Navarrete y quien les habla, Erika Velázquez. En 1997 ocurrió una de las peores masacres que haya sucedido en Colombia, de la cual sabemos muy poco, donde alrededor de 150 hombres bajo el mando de Doble Cero, uno de los comandantes de las autodefensas, entraron a una zona conocida como la región del Haro, en el sector de Ituango. En el Haro murieron cerca de 19 personas, la mayoría de los cuales fueron torturadas, como lo sucedió a Marco Aurelio Oreiza, el dueño de un almacén de abarrotes, al cual colgaron de un árbol, le quitaron los ojos y el corazón. Luego de miles de investigaciones no se encontraron rastros ni de guerrilleros, ni de secuestrados, ni de plantas de coca. El pueblo destruido totalmente fue incendiado en llamas, las mujeres fueron violadas y torturadas y mucha gente desterrada de sus tierras. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se perpetuó esta masacre? ¿Por qué pudo durar 10 días? Esta masacre fue preparada durante un año antes. Según Mancuso, en 1996 él mismo fue a encontrarse con el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército de Medellín, el general Manu Salva, por petición de Carlos Castaño, máximo comandante de las autodefensas de Colombia. Esta reunión no se llevó a cabo en la penumbra, sino en la propia oficina del batallón. A tal grado de relación llegaron las autodefensas con el ejército durante la gobernación de Álvaro Uribe. En el batallón, el general entregó todos los mapas y toda la información de los combatientes de la guerrilla que podrían estar ahí y los sitios donde estaban sus campamentos supuestamente, liderados por Iván Márquez, en la zona del Haro y luego del Ituango. Toda esta información le sirvió a las autodefensas para planificar la masacre un año después, en 1997, la cual duró 10 días. Según Mancuso, Carlos Castaño coordinó todo junto con Ramiro alias Cuco Banoy, es paramilitar importante del cual se encuentra extraditado, quien se comunicó esta vez ya no con Manu Salva, ya que él estaba muerto a causa de un infarto, sino con el general Carlos Ospina, quien quedó como reemplazo. El general Carlos Ospina llegó a ser comandante del ejército. Mancuso también dice que Pedro Juan Moreno, brazo derecho de Álvaro Uribe en la gobernación, era su secretario de gobierno, supo de esa incursión porque semanas antes Moreno mismo se había reunido con Castaño y con él en una finca cercana llamada El Volador. De acuerdo con la declaración de Moreno, en esa finca Castaño le explicó a Pedro Juan que esa excursión se había planeado porque allá se ubicaba la madriguera de las FARC y que era el lugar donde guardaban a sus secuestrados. En su relato, Mancuso agrega que Pedro Juan no se movilizaba en carros oficiales cuando iba a esas reuniones y que si quería entrevistarse con las AU llegaba al aeropuerto de Montería, donde era recogido por ellos. Según Mancuso, esa reunión en el que se le informó a Pedro Juan sobre la incursión al Haro había sido pedida por el mismo Moreno, entonces secretario de la Gobernación de Antioquia, con el propósito de hablar sobre la creación de las famosas comunas. Mancuso negó en esa diligencia que las Convivir hubiesen estado al tanto de las incursiones, pero en otra parte aclaró que Pedro Juan sí se las ayudó a impulsar las Convivir que ellos propusieron. El gobernador de la época públicamente salía en los medios de comunicación a apoyar la creación de las Convivir. Cuando Pedro Juan volvió a preguntar si Pedro Juan Moreno iba a título personal
o en calidad de secretario de la Gobernación Departamental? Mancuso respondió: yo creo que él, esa investidura la carga donde iba. Y cuando se le indagó a Mancuso si él creía que el gobernador de la época sabía que su secretario de gobierno se reunió por lo menos 10 veces con Carlos Castaño, el ex jefe paramilitar, respondió: no tengo conocimiento. Pedro Juan Moreno murió en un misterioso accidente aéreo en febrero del 2006. Mancuso también confirma que durante esos 10 días que duró la masacre, un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló la zona, pero niegan la versión de Francisco Villalba, uno de los paramilitares que participó y que fue condecorado por la masacre del Aro. Luego de la masacre se produjo una reunión en la que se condecoraron a los combatientes, en la que estaba Pedro Juan Moreno junto con Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Villalba fue asesinado en el 2009. Salvatore Mancuso es uno de los ex jefes de los paramilitares que más ha contribuido con las verdades y fue extraditado a los Estados Unidos. Según el video presentado por la revista Semana llamado Uribe, Mancuso y el Aro, la masacre no termina. Los hechos que allí se evidencian surgieron de un plan que Mancuso propuso en alianza con paramilitares. Se reunieron en un batallón en Medellín, donde realizaron toda la estrategia durante un año para llevarlo a cabo en octubre de 1997. Que en conclusión eso fue un acto coordinado entre paramilitares y el Estado, ya que después de la masacre el Estado no les ayudó a las víctimas a recuperarse de esa tragedia que vivieron. Estos hechos se originaron porque los paramilitares dedujeron que las personas que vivían en estos pueblos aledaños de Ituango colaboraban con los grupos guerrilleros para subsistir. Esta masacre produjo cerca de 19 personas muertas y varias personas tuvieron que ser desplazadas de su pueblo y de sus viviendas para evitar que las asesinaran, dejando todo lo que construyeron atrás para empezar desde cero en un nuevo lugar, pasando frío, hambre, miedo y angustia de no saber qué les repararía el destino, provocando efectos psicológicos fuertes, los cuales no podrían vivir en paz. Igualmente, con este desplazamiento forzado, juega un papel fundamental en la sociedad, incrementando las condiciones de pobreza y el vacío en las fincas y en el campo, mediante la disminución de las personas que trabajan la tierra para distribuir los alimentos necesarios a todas las ciudades y pueblos de Colombia para la existencia del ser humano. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? El proceso de memoria del conflicto armado en Colombia es un proceso supremamente importante para la construcción de una cultura de paz, debido a que brinda principalmente un reconocimiento y visibilización de las víctimas. Es decir, el proceso de memoria permite dar voz a las víctimas del conflicto armado, reconociendo sus experiencias y su sufrimiento, escuchando y valorando las historias de aquellos que han sido afectados por la violencia y la guerra y que han sido históricamente invisibilizados y vulnerados. De esta manera, contribuye a la transformación de la narrativa del conflicto, buscando construir un relato más completo y objetivo, que vaya más allá de las versiones oficiales o sesgadas. Esto implica cuestionar los discursos de odio y estigmatización y promover una comprensión más profunda de las causas y consecuencias del conflicto. Por otro lado, aporta a la promoción de la justicia y la reparación. La memoria permite identificar y documentar los crímenes y violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto. Esto puede ser utilizado como base para la búsqueda de justicia y la implementación de mecanismos de reparación
a las víctimas y puede ser utilizado también para no permitir la repetición de futuros conflictos, ya que aprender del pasado a través del proceso de memoria puede ayudar a identificar los factores que lo perpetúan y trabajar en su transformación. Por último, la memoria del conflicto armado puede ser un proceso de sanación y reconciliación para las víctimas y para la sociedad en general, a través de la reflexión y el diálogo. La busca construir, pues, de entendimiento y promover una convivencia pacífica. La memoria permite reconocer las responsabilidades individuales y colectivas y trabajar en la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, es decir, una cultura de paz.